Hola hermanos, qué Gloria a gusto Dios. volver a Sí, encontrarnos esta tarde para gloria a adorar Dios. al Señor. Espero que estén con todo el ánimo y la voluntad de podernos congregar en esta tarde. Mm, Nos estamos congregando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque para Él así sea es. la gloria siempre y por toda la eternidad. Amén. Y Gloria a antes de ti, ir al Dios. Señor en oración, les voy a invitar a leer un pasaje de la Escritura que está ahí en Colosenses capítulo 3, versículos 2 y 13. Vamos a leer en el nombre del Señor Amén. y después nuestro pastor va a estar orando, saludando también. Amén. Al tiro. Usted está coordinando. Usted sabe. Vamos a leer el pasaje. Le damos el pasaje. Usted sabe. Lo leemos en el nombre del Señor. Dice, Amén. vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vestidos, dice. Qué importancia le damos nosotros al vestido, con cuánto cuidado nos vestimos, ¿cierto? Cuando vamos a ir a algún lugar, vamos a presentarnos tal vez en una oficina, queremos ir lo mejor vestido, nos miramos al espejo, nos preocupamos de ir bien peinado y bien vestido. Pero aquí dice el Señor, vestidos, pues como escogidos de Dios. Nosotros tenemos que Gloria a Dios. vestirnos, ¿cierto?, como Cristo, porque somos escogidos de Dios, para vivir una vida como la vivió nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, porque hemos sido escogidos, estamos en el camino del Señor, por lo tanto nuestra apariencia física, aunque tiene que ser importante, es más importante nuestra apariencia espiritual, porque la Aleluya. gente nos está mirando, mucha gente puede convertirse por nuestros hechos, por nuestro comportamiento y a veces sin hablar, solamente de actitud, de nuestra manera de ser, hermano, podemos llegar a las personas. Parece que para predicar no tuviéramos necesidad ni de hablar, si nosotros nos vestimos como escogidos, porque hemos sido escogidos para vivir una vida diferente, ¿cierto? Digno de la vocación con la que hemos sido llamados. Que el Señor nos bendiga con esta palabra y el pastor va a estar saludándoles y orando también. Saludamos a los congregados en este día del Señor, a los que se preparan, a los que se disponen, a los que tienen su corazón dispuesto y disponible para no solamente escuchar la palabra del Señor, sino que para poner en acción también luego la palabra, el mensaje, poner en acción el consejo de Dios y también ahora en este minuto también poner en acción nuestro corazón alabando al Señor, bendiciendo al Señor. Mi esposa lo ha compartido. Nosotros estamos adorando al Señor, sirviendo al Señor, alabando al Señor y lo hacemos aun cuando estamos a través de este medio, igual como si estuviéramos en la congregación, si estuviéramos Amén. presencialmente. Así es que adoremos al Señor, alabemos al Señor y como siempre digo, desde aquí, orilla de Maule, séptima región, iniciamos las transmisiones del Centro Bíblico Nueva Vida para Chile y para Amén. el mundo y lo hacemos en el nombre del Señor. Vamos a orar y Amén. a darle gracias a Dios porque Amén. nos concede esta oportunidad, porque tenemos la libertad de poder tener estos medios y usarlos Sí. para seguir transmitiendo, seguir llevando el mensaje del Señor, seguir llevando el mensaje de la palabra del Señor, ese mensaje de esperanza que tanto necesita la gente, ese mensaje de vida, ese mensaje de salud, ese mensaje Amén. de poder, porque la palabra también tiene poder. Así Estaba es, viendo Señor. estos días las noticias y un país, Cuba, sí, Cuba también tienen algunos problemas sociales y el Estado lo primero que hizo, ¿cierto?, fue cortar las transmisiones
no tenían internet, no tenían, parece, ni teléfono. Ah, pero qué bueno que nosotros tenemos en este lugar, nuestra nación, tenemos la oportunidad de poder transmitir libremente, llevar el mensaje libremente. Así que aproveche este minuto, aproveche este Amén, tiempo, sí, aproveche esta Señor. oportunidad. Tenemos nosotros la libertad no solamente de hacer esta transmisión, sino que tenemos la libertad también de poder escuchar la transmisión que el Señor tiene para nosotros. Amén. Amén. Oremos al Señor. Sí, Amado Dios, en Señor. el nombre de Jesús. Oh, mi Dios, iniciamos nuestra reunión hoy día Amén, con Señor. gratitud en Sí, nuestros mi corazones. Dios. Y la expresamos, esta gratitud, con alabanza, con adoración, con Amén. palabra, Dios mío, con Gloria a palabra, oh Dios. Santo Dios, aleluya, que brotan desde nuestros corazones. Estos corazones que han sido vestidos y revestidos por la santidad de Cristo el Amén. Señor. Sí, Gracias, Señor. Dios mío, porque tenemos también el privilegio de poder congregarnos, de poder escuchar tu palabra, de poder reunirnos, oh Señor, en esta nueva modalidad. Oh Dios amado, gracias por estos medios, gracias por tu Señor, presencia, Dios. gracias por proveer de todo lo necesario tecnológicamente para no detener lo que nosotros necesitamos, porque necesitamos reunirnos, porque Amén, necesitamos escuchar Señor. tu palabra, porque necesitamos conectarnos contigo. Gracias entonces, oh Dios, damos por estos medios. Te adoramos, te Gracias. bendecimos. Amén. Oh Señor, gracias. Oramos en esta hora también, Dios mío, para que todo aquel que reciba, que esté recibiendo en esta hora el mensaje de la palabra del Señor, oh mi Dios, sienta ese algo especial, Amén. sienta esa Sí, caricia, Señor. sienta ese toque tuyo, ese toque que sana, ese toque que da ánimo, ese toque que da aliento, Aleluya, ese sí, toque que Señor. levanta, ese toque que hace milagros, ese toque que saca y quita Amén. todo dolor, que Amén, quita todo amén, malestar, ese Señor. toque, Dios mío, aleluya, que es para nosotros Sana tan a los necesario. Oh enfermos, Dios, Espíritu Señor. Santo, Aleluya, toca, Señor, toca en este ahora a los que están momento, sé tú enfermos, toca tocando ahora a a aquellos los que que tienen están, algún Dios mío, dolor, en este toca momento ahora, Dios enfermos, mío, Señor, Señor mi amado, Dios, a aquellos que han tocando, sido Dios mío, diagnosticados con sanando, alguna liberando, enfermedad, Señor con amado, de algún todo contagio, dolor. tócalos En el ahora, nombre de Espíritu Jesús Santo, te lo solo un toque pedimos, tuyo, Señor. Dios mío, oramos para que tú Amén, toques Señor. y toques a cada Sí, uno de aquellos Señor. tus hijos que han dispuesto su corazón. Sí, Oh Dios Padre, mío, en aleluya, el obra nombre de poderosamente, Jesús, obra Señor poderosamente, amado, en las obra a vidas, esta hora, Señor, mi obra, Señor, en la Dios. iglesia, obra en cada uno de tus hijos, obra en cada uno de tus Amén, escogidos, amén, obra Señor. poderosamente, Señor. Gracias, muchas Gracias te gracias, Dios damos, mío. Señor. Espíritu Santo, muévete ahí en ese hogar. Oh, Amén, aleluya, que lo amén. sientan aquellos que no han sentido, que no han experimentado el toque Sí, de Dios. Señor. Aleluya, mira, ahora deja que el Señor te toque, deja que el Amén, Señor sí, toque, deja que el Señor, Señor toque tu aleluya, corazón. Señor. Disfruta, gusta el toque Aleluya, del Señor en tu Jesús. vida. Oh, y tú que aún no le recibes, deja que el Señor, Amén. aleluya, haga una obra en tu corazón. Amén. Abre tu corazón. Deja que Él haga su obra en ti. Amén, Deja que el Señor. Espíritu Santo ministre. Deja que el Señor amado supla toda la necesidad, toda Sí, esa necesidad Señor, que tú ni Dios. siquiera sabes que tienes. Oh, gloria a Dios, gracias Dios Espíritu Gracias, Santo, ministra ahí, en esta hora, ministra ahí, obra poderosamente. Amén. Señor amado, gracias, muchas gracias. Nos disponemos, Dios mío, para hacer todo lo que tenemos planeado hacer. Se ha preparado, Señor, todo. Bendecimos, Señor, a María Ignacia, bendecimos, Amén, Señor, a Señor, Fernando. bendice Les sus bendecimos, oh vidas, Señor amado, porque amado, ellos quita están todo el haciendo todo el ministerio, trabajo su para cuerpo, preparar Padre. y hacer Espíritu todo lo Santo, posible toca su para cuerpo, que esta sanidad, transmisión Padre, amado, sea en el lo nombre de más Jesús. excelente posible Amén. para mis hermanos, pero en primer lugar para ti también. Amén, Gracias, Señor Señor. amado, te ruego por Aleluya, ellos. Jesús. Bendíceles, Señor, los has bendecido, pero Amén. sigue siendo bendecido cada uno de ellos, porque tú bendices, oh Señor, tu bendición no se corta, tu bendición no se agota, tu bendición no se acaba, tu bendición está ahí fluyendo a cada instante, a cada momento. Gracias, Señor. Gracias, Iniciamos nuestro Padre. servicio,
para adorarte. Iniciamos nuestro servicio también para escuchar tu palabra. Gracias, Dios mío. Queremos ver tu gloria. Queremos Amén, escuchar, oh Señor, Señor amado. Dios. Aleluya, tu corazón. Queremos sentir tu corazón, pero tú también quieres sentir, oh Señor amado, que todo lo que hagamos salga y nazca de corazones Amén. arrepentidos. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, En el Padre. nombre de Jesús. Amén Amén. y amén. Bien, vamos ahora, hermanos, a alabar al Señor con cánticos de adoración, de alabanza Aleluya. a su nombre. Vamos a invitar a nuestro hermano Fernando, Gracias, que trae la Señor. alabanza. Aleluya. Hola, amada iglesia, qué gusto, qué bendición que podamos estar otra vez reunidos. Este es un espacio maravilloso donde podemos alabar y adorar el nombre del Señor. Así que, como siempre te decimos, eres bienvenido, estás más que invitado para bendecir su santo nombre. Y como dice la canción que vamos a entonar ahora, este es un glorioso día, pero también soñamos con ese glorioso día que viene, donde estaremos en la presencia del Señor. Así que cantemos junto al Señor. Vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Soy tu amor, es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Este es el momento que podemos adorar al Señor juntos. En mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu amor me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la
glorioso día nos preparamos para estar con el Señor, para bendecir su nombre, pero mientras estamos aquí en la tierra, también preparamos nuestros corazones para estar en su presencia, para poder levantarle ahí manos santas y decirle de que Él es glorioso, que Él es majestuoso, que Él reina por sobre todo. Así que con nuestros labios ahora vamos a decir y proclamar su majestad diciéndole: Hosana, Él es el Rey que reina, Él es el Rey que vino, Él es el Rey que está, Él es el que fue, el que es y el que ha de venir. Así que adoramos al Señor nuestro Dios. Veo al Rey de Gloria,
declarando que tú eres el Dios y el Rey de nuestras vidas, Señor. Queremos seguir diciéndote que no hay otro como tú, y elevamos delante de ti un cántico de amor, un himno de amor para reconocerte, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial. Me sostienes en todo tiempo, cúbreme, Dios, con tu mano y guíame en tu justicia. Yo viva sin mí y yo espero en sostienes en todo tiempo.
gracias, Padre Celestial. Qué bien, hermano. Ya llevamos medio servicio. Y lo que siempre decimos, viene ahora algo especial. Dios va a hablar a su vida así como ha hablado a mi vida. Ponga atención, siempre es bueno. Cuando uno conversa, le gusta que pongan atención. Es más, algunas personas, cuando están hablando y no se les está poniendo atención, detienen su narración, su comentario y dicen, póngame atención. Estoy hablando, póngame atención. Otros se distraen, pónganme atención. Dios quiere, y Dios merece, más bien dicho, que nosotros le pongamos atención. Por lo tanto, ponga atención, póngase cómodo, no tan cómodo porque puede quedarse dormido, pero trate de poder estar atento a lo que el Señor tiene para oír. No olvide que estamos viviendo tiempos especiales, estamos viviendo tiempos complicados. Cuando digo especiales, estamos diciendo especiales porque hay algo que en el ambiente que no nos hace prever algo bueno. Es bueno que oremos, que sepamos de estas cosas. Es bueno que tengamos conocimiento de estas cosas para poder orar. Es bueno que tengamos conocimiento para poder poner estos planes en las manos del Señor, estos planes del enemigo. La Escritura, Pablo nos dice que no desconocemos las artimañas del enemigo. Y esa Escritura muchas veces a mí no me ha sorprendido, pero me ha puesto en mi lugar, porque no tenemos que sorprendernos. Deberíamos saber que el enemigo prepara día tras día. El enemigo no descansa, el enemigo no se acomoda, el enemigo está ahí siempre buscando sus artimañas, porque así dice la Biblia, para poder hacer daño. El diablo en realidad no tiene nada que hacer, y esto tal vez le sorprenda, esto sí que tal vez puede que le sorprenda a usted. El diablo no hace mucho trabajo con los incrédulos. La verdad es que su trabajo no apunta a los incrédulos, ponga atención a esto, no hace su trabajo con los incrédulos. El enemigo hace su trabajo con los creyentes. A los incrédulos, a los que, como nosotros decimos, del mundo, a los que no creen en Dios, a los que están alejados de Dios, Él los tiene ya entretenidos en sus fiestas, en sus jaranas, en sus situaciones, todas las cosas que el incrédulo hace. Pero el diablo lo que está haciendo es tratar de hacerle caer a usted, poniéndole artimañas, ideando artimañas para poder engañarle, confundirlo, turbarle, para poder incluso hacer que usted se sienta cómodo. No te preocupes, acomódate, hoy día, este tiempo no tienes que ir al templo, así que, y por último, no te conectes, o pon el teléfono ahí y escucha nomás. O puede hacer acá, Hermanos, pongamos atención a la palabra del Señor. Hoy día es un día especial. Dedíquele tiempo al Señor. Amén. Yo no lo veo, pero el Señor sabe, usted que está ahí, y es bueno que nosotros le pongamos atención al Señor. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Y es un mensaje que es la continuación de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada teníamos un mensaje que era referente al carácter de la iglesia, al carácter del cristiano, el carácter que nos permite a nosotros presentarnos como quienes somos. Y el carácter, decíamos, que era el conjunto de cualidades o circunstancias, situaciones, modo de ser de la persona, o modo de actuar, propias de una persona o de una colectividad, como por ejemplo la iglesia, que las distingue de las demás. Eso era carácter. La iglesia como cuerpo debe distinguirse de los segmentos
de la sociedad, de los otros segmentos de la sociedad. Debe distinguirse en su acción, en su quehacer, en su forma de ser, en su forma de actuar, en su modo de ser. La iglesia es diferente, se distingue, se destaca. La gente ve a esa persona de otra manera. No por cómo se viste, no por cómo se peina, no, sino que cuál es su forma de actuar, cuál es su forma de reaccionar, cuál es su forma de ver las situaciones, cómo hace, cómo reacciona ante algún evento, alguna situación difícil. Eso es carácter. Y hoy día vamos a ver, y el título de la predicación del mensaje de hoy es la identidad, la verdadera identidad del pueblo de Dios. Carácter e identidad. Pareciera que son parecidos, pero no lo son. Lo vamos a ver. Ya dimos el significado de la palabra carácter. Vamos a leer la palabra que tenemos de apoyo, que está allá en la carta primera del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, los versículos 9 y 10. Esperamos que no nos equivoquemos, porque a veces cometo el error yo y bueno, me echo la culpa yo siempre. No sé por qué me echan la culpa a mí de las cosas que yo hago. Pero no, va a salir ahí, va a estar ahí, está todo arreglado. Así que mi esposa, que es mi apoyo también, ¿cierto?, aquí en la tierra, va a leer esta porción. Repito, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Y me gustaría que leyera lo que lleva como título esa porción. Son solamente 2 versículos y note que es una porción que está separada, un párrafo que está separado de todo lo demás, tanto del que precede como el que antecede. Está separado. Es importante. Eso está destacado. Eso es destacado. Aleluya. Ahora conocemos destacado cuando le ponemos unos colores. Destacamos con colores. Pero aquí la escritura está destacada. Algo especial tiene Dios que decir con estos 2 versículos. Escúchelos. El pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Voy a leer una versión que es la NBI y la voy a leer porque me llamó la atención esta. Mire cómo lo dice. Dice así, verso 9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, dice el verso 10, antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Gloria al Señor. Cuando habla ahí en el verso 10 que antes no éramos pueblo, un pueblo es una comunidad que se congrega, que está reunida. En realidad nosotros antes sin Cristo andábamos no solamente ajenos a toda comunidad, tal vez pertenecíamos a un pequeño grupo de amigos, tal vez teníamos, pero no teníamos una identidad. No nos destacábamos por tener alguna identidad. Hay gente que pertenece a un club deportivo, hay gente que pertenece a algún grupo de literatura, hay gente que pertenece a algunos grupos y pertenecen a un pueblo. Nosotros, dice la Escritura, ni siquiera éramos pueblo, no estábamos organizados, no estábamos protegidos. Todas aquellas comunidades llamadas pueblo tienen reglas, tienen reglamentos que los rigen, que los cubren, que los protegen, que les proveen. Muchos de ellos.
Pero dice la Escritura, ustedes en el verso 10 dice esta versión, ni siquiera eran pueblo. No estaban organizados, estaban desordenados, no había nadie que tuviera algo que los protegiera. Pero ahora dice, le pertenecen a Dios, ahora son pueblo de Dios, ahora somos pueblos, usted y yo somos pueblos de Dios. Vayamos entonces con la explicación, el significado de la palabra identidad. Identidad es idéntico. ¿Idéntico a quién? Me tuve que hacer en una oficina pública con mi esposa. Estuvimos haciendo algunos trámites. Y cuando estábamos ahí sentados frente al funcionario, nos pidió el carnet, le pasamos el carnet de identidad, el documento de identidad, lo dejamos ahí y dijo, pueden quitarse la mascarilla. Por un momento. Porque el funcionario tenía que conocer que la imagen, que la foto del documento aquel era idéntico a mí. Que la foto que estaba en el carnet de mi esposa era idéntico a ella. Nos hizo sacar. Ahora pónganse la mascarilla. Idéntico. Lo que está ahí en ese documento es su identidad. Están sus datos. Ahora, el significado es conciencia que una persona tiene de sí misma. ¿Quién soy yo? Palabras que nos hacíamos antes y ahora yo me hacía antes. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Cuando había algún momento para filosofar, ¿cierto? Estas eran las preguntas. ¿De dónde vengo? Si bien es cierto, conocía de dónde venía mi papá, mi mamá, el origen, ¿cierto? Lo tenía familiar, pero más atrás, ¿de dónde venía? ¿De dónde soy? ¿Quién soy? Entonces, identidad es la conciencia que una persona tiene de sí misma y además que es distinta de las demás. Eso es el significado de identidad. Y es diferente. Hay un número. Puede que nos parezcamos. Hay personas que se parecen. E incluso conozco a gemelos o a gemelas que el carnet de identidad, el documento de identidad, el número que ellas tienen no es el mismo. Hay siempre algo que las distingue. Tienen cierto parecido, son muy parecidos, pero hay algo que las distingue. Puede que el carácter incluso sea diferente el uno de la otra. Ahora, la gente, ¿cómo nos distingue? ¿Cómo hace la diferencia? ¿Cómo nos distingue de los demás? ¿Qué es lo que pasa? Yo tuve la experiencia, conversaba con mi esposa estos días, posteriormente a haber hecho este mensaje, y he tenido la experiencia de estar fuera del país, cerca aquí, Brasil, Uruguay, Buenos Aires. Y he tenido la experiencia de transitar ya sea en metro o ya sea en algún medio de transporte de aquellos países, que lo conocemos como la micro aquí, buses. Y cuando hemos estado conversando, hemos subido, andado siempre con algunos pastores o hermanos, y cuando conversamos, cuando hablamos, inmediatamente hay una reacción de la gente que está ahí, que son todos de otra nación. ¿Cuál es la reacción? Tienden a mirar, porque hablamos diferente, hablamos el mismo idioma, pero el acento nuestro es diferente. Hoy día, viendo en nuestro país también, ¿cierto? Ya nosotros sabemos que una persona no es idéntica a nuestra nacionalidad porque viene de hermanos de otras naciones. Los hermanos que nos visitan, ¿cierto? Que están con nosotros, no nos visitan, sino que ya han tomado a Chile como su lugar de habitación. Venezuela, por ejemplo, los hermanos de Venezuela tienen un acento diferente. La gente de Colombia tiene un acento diferente. La gente de Argentina, y así todos los países tienen un acento diferente. Entonces, cuando hablan, la gente inmediatamente sabe que no son chilenos. O si bien es cierto, puede que tengan
el documento nacional, el documento de Chile, pero ellos tienen otro acento, tienen otras cosas, costumbres incluso, que las distinguen, que las diferencian de nosotros. ¿Lo entiendes, cierto? Entonces, vayamos más ya al grueso del mensaje. Uno de los temas, hermanos, de actualidad y relevante, tendríamos que decir, relevante en el ambiente de la salud mental es la autoestima. Siempre ha sido así, pero últimamente esto como que ha aumentado, ha sido más tema de preocupación. Hay varias teorías, diversas teorías respecto del origen de esta situación de la autoestima. Hay características, hay efectos y de cómo ellos se preocupan por dar un consejo de tal manera que la persona tenga una autoestima saludable, una autoestima correcta, una autoestima que le dé un ánimo, que le dé una tranquilidad, que le provoque una esperanza, que tenga nueva visión de su vida. Ahora, hay que decir que estos dos versículos que leímos, carta primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10, son la clave y la base, el fundamento en el principio divino, en el principio de Dios, de saber y conocer quiénes somos. En estos dos versículos. Vamos a ir al detalle. Hay que decir que históricamente el pueblo de Dios tiene o tenía en el tiempo de Pedro una identidad. Cuando nosotros leemos el capítulo 1 de esta misma carta, se presenta ahí Pedro, apóstol de Jesucristo, dice a los elegidos, extranjeros, dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Históricamente, ¿cierto? Habla de la gente que eran, dice la Reina Valera, ¿me la puede leer por favor? Reina Valera, capítulo 1, verso 1. Reina Valera, capítulo 1 de 1 Pedro. Verso 1, la misma carta, claro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Históricamente, entonces, el apóstol está escribiendo a un pueblo que era expatriado. ¿Qué significa esto? Que estaban en el extranjero, que no estaban en su lugar, a raíz de la persecución que se levantó posterior a Pentecostés. Los hermanos tuvieron que empezar a salir corriendo, a arrancar, huir de sus lugares de origen, de sus naciones, de sus culturas. Tuvieron que dejar sus culturas, tuvieron que dejar sus costumbres y estaban muy lejos desde donde ellos eran. Es más, se dice el libro de los Hechos que ahí en ese evento de Pentecostés habían no solamente judíos, sino que habían gente de diversas naciones que eran seguidores de Cristo. Ahora ellos volvieron a sus lugares de origen, volvieron a sus naciones. Antes no era como hoy. No olvide que, hablando como decimos históricamente, se está viviendo en lo que era el Imperio Romano. O sea que el país, digamos, la nación era toda romana. No habían judíos, no habían turcos, no habían egipcios. Todos los que estaban ahí, todos eran romanos, tenían que ser romanos, regidos, gobernados por Roma. Pero ellos vivían en sus lugares, tenían la libertad de adorar a sus dioses, tenían la libertad de seguir practicando sus costumbres. Pero cuando vino Pentecostés, ¿cierto? Mucha de esta gente se fue a su lugar de origen, a sus naciones, pero cuando empezaron a hablar de Dios, empezaron a comportarse como en realidad era la nueva identidad que Cristo les había dado, empezaron a tener problemas y tuvieron que huir. Entonces el apóstol le escribe a los expatriados, a los que están exonerados, a los que están fuera del país, les escribe. Eso es históricamente. Entonces, dice el apóstol así en esta versión que yo tengo, pero ustedes son, verso 9, pero ustedes son
Dice la Reina Valera, verso 9, capítulo 2. Mas ustedes son, dice, Más vosotros sois. mas vosotros sois. Escogidos. La versión NBI, pero ustedes son. Aquí no se hace alusión al Israel histórico, al Israel del pasado, a ese Israel del pueblo de Dios. Pedro aquí usa conceptos, trae conceptos del Antiguo Testamento para recalcar los privilegios de los cristianos del Nuevo Testamento. Ojo, es un privilegio ser hijo de Dios. Amén. Es un privilegio ser linaje escogido. Amén. Es un privilegio ser ahora ciudadano de una nación santa. Es un privilegio ser un pueblo adquirido por Dios, comprado por Dios. Veamos qué dice Deuteronomio para confirmar lo que estamos diciendo respecto a que el apóstol Pedro importa desde el Antiguo Testamento estos conceptos. El capítulo 7, versículo 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de mano de Faraón, rey de Egipto. Mira, voy a leer esta porción porque me gustó una palabra que sale ahí. El capítulo 6, 7, del 6 en adelante dice así: porque para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo, le decía a Israel. Él te eligió para que fuera su posesión exclusiva. Para que fuera su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor dice, mira lo que dice el 7, el Señor se encariñó contigo. Me gusta. Se encariñó. Usted conoce esta palabra. Usted tal vez ha tenido este sentimiento también respecto a alguien, se encariñó con alguna cosa o con alguien, se encariñó a lo mejor con alguna mascota, se encariñó. Y cuando la persona se encariña está dispuesta a darle atención, cuidarlo, incluso a comprarle cosas, porque está encariñado. Se encariñó, dice aquí, me gustó esta palabra. Se encariñó contigo y te eligió a raíz de ese cariño que tuvo por el pueblo de Israel, lo eligió, aunque no eras un pueblo muy numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Aleluya. Entonces, trae el apóstol Pedro desde el Antiguo Testamento estos conceptos y los aplica ahora a los creyentes del Nuevo Testamento. Así afirma a los creyentes del Nuevo Testamento y dice que por el sacrificio de Cristo también nosotros ahora, gracias al sufrimiento de Cristo el Señor, gracias a que Cristo entregó su vida por cada uno de nosotros, por ti y por mí, entonces tenemos una nueva identidad. El sacrificio de Cristo nos da una nueva identidad. Y también un gran privilegio al haber sido escogidos por Dios para salvación. Escogidos por Dios para salvación. Veamos qué dice el capítulo 1 de la primera carta de Pedro. Y el verso 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu,
para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Dice esta versión, según la previsión de Dios. El Padre mediante la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser redimidos, rescatados por su sangre. Gloria a Dios. Nueva identidad. Tenemos una nueva identidad. Hermano, usted tiene una nueva identidad. Hermana, usted tiene una nueva identidad. Y esto es nada más que por el sacrificio de Cristo el Señor, que tuvo un conocimiento anticipado de usted y se encariñó con usted, se encariñó conmigo, se encariñó con María, se encariñó con María Ignacia, se encariñó con Fernando, se encariñó con Bexia, se encariñó con Mónica Solís, se encariñó con César, se encariñó. Y por eso te llamó, por eso te trajo, por eso te puso a su lado. Pero ustedes son, aleluya, mas vosotros sois, dice la Reina Valera. Pero me gusta esto, que dice ahí, pero ustedes son linaje escogido. Antiguamente, dentro de la sociedad, las sociedades todavía creo que dentro de la realeza tiene mucha importancia el linaje. ¿De cuál es su sangre? ¿De dónde proviene su apellido? ¿Cuál es su alcurnia? ¿Qué es? ¿Cuáles son los que formaron su árbol genealógico? ¿Qué importancia tuvieron? Ahora Dios dice que nosotros, por el sacrificio de Cristo, somos el linaje escogido. El origen nuestro es especial, es único. Los reyes, los príncipes, todos aquellos tenían que buscar, hoy día ya prácticamente eso no tiene tanta validez, tenían que buscar solamente gente de su linaje, de su alcurnia, de su sangre, de su familia, que fueran hijos de condesa, hijos de príncipe, hijos de reyes, para poder hacer una familia, para constituir un pueblo. Ahora dice que nosotros somos, por el sacrificio de Cristo, linaje escogido. ¡Wow! Gloria a Dios. Esa es su identidad. Usted ahora es importante. Pero vamos a ver cómo esto sigue más adelante. Dice que también dice, leamos hasta real sacerdocio en el capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Real sacerdocio. Primero note, linaje escogido. Siempre digo esto, ¿eh? Cuando la persona, cuando el que me vende en la feria, en el mercado, cuando el que me vende allá en la verdulería, que escoja la fruta, el tomate, lo escoja, yo escojo lo mejor. Escojo lo más grande, lo que para mí es necesario, lo que es más bonito, lo que me gusta, según mi concepto, según lo que yo entiendo, es bueno para mí. Escojo lo mejor. Pero ya, si no se olvidó, más atrás decía, ustedes no eran tan importantes. Pero Dios los escogió. Vamos a seguir porque más adelante vamos a ver qué es lo que dice el Señor acerca de esto. Real sacerdocio. Nosotros ahora somos un real, dice, real sacerdocio. Real tiene que ver con reino, con rey, con reina. Ahora, en el Antiguo Testamento estos oficios de rey y sacerdote estaban separados y se respetaban celosamente. Estaban separados, estaba el rey, que tenía que ver con la administración, con el gobierno del país, de la nación. Y estaba el sacerdote, que tenía que ver con las cosas sagradas, cosas santas, ministraban a Dios. Es más, el rey, la autoridad principal de la nación, estaba sujeto al sacerdote.
Y digo que era tan celosamente guardado esto porque hubieron situaciones. Hubo un rey que un día quiso ofrecer incienso. El ofrecer incienso en el altar de Dios. Cuando entra el sacerdote y le dice, no te corresponde hacer eso. Y el rey se molestó, porque digo yo, tal vez dijo, es que yo soy el rey, puedo hacer lo que quiera. No te corresponde hacer eso, le dijo el sacerdote. Y cuando con ira el rey amonestó al sacerdote, dice que se le empezó a llenar la cara, la frente de lepra. Es más, dice la escritura que ese hombre, antes de salir de ahí del templo, del lugar, porque lo tuvieron que sacar, y él se dio cuenta que estaba leproso y no podía entrar ningún leproso al lugar santo. Lo tuvieron que sacar y lo llevaron, ¿cierto?, a un lugar y lo tuvieron ahí en una casa confinado y murió leproso. Solamente por hacer algo que no le correspondía. Tengamos cuidado. Dios sigue siendo santo. Dios es santo y Él es muy respetuoso de las cosas que Él mismo ha establecido. Ahora, Jesús, quien es nuestro Rey, porque ahora en Jesús están reunidos estos tres oficios, Rey, sacerdote y profeta. En Jesús. Él ahora también lo ha juntado esto para su pueblo. Ahora yo también tengo autoridad real y sacerdote. Yo puedo ahora, en el nombre de Jesús, dice Lucas, eso no está ahí. Lucas 10, 19, a ver si acaso mi esposa. Lucas capítulo 10, versículo 19. Miren lo que dice Jesús ahí. Miren lo que le da a la iglesia. Miren lo que le da al creyente. Miren lo que le entrega al creyente, a ti, a mí. ¿Qué dice? He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Gloria a Dios. He aquí, dice, capítulo 10, verso 19, ¿cierto? Sí. Voy a leer aquí esta versión para que nos quede más claro. Dice, sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir ahí, gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir, gracias Señor? Tienes poder, tienes autoridad. El rey tenía poder, el rey tenía autoridad. Él hacía lo que quería en el reino, pero no podía involucrarse o participar en la parte que tenía que ver con el sacerdote, con el servicio a Dios. Ahora Dios te dio autoridad, Dios le dio autoridad al creyente. Ahora, ¿por qué tenemos miedo? ¿Qué es lo que nos atemoriza? El enemigo pone temor. El enemigo pone temor de esto. O sea, hermano, quiero ser claro, tenemos que ser prudentes. Hay gente que dice, no, yo no le tengo temor al COVID, no tengo ningún problema. Es que, hermano, seamos prudentes. Seamos prudentes. En el capítulo 16 de Marcos, el Señor también habla de autoridad. Dice que incluso podemos tomar veneno, cosas mortíferas, y nada nos hará daño. Pero no podemos experimentar, no podemos desafiar a Dios. No puedo decir, yo voy a tomar 1 litro de cloro y no me va a pasar nada. No debemos hacerlo eso. Si yo por error, si yo por equivocación tomo algo, como ha pasado en alguna situación, Dios me va a cuidar, Dios me va a proteger. Pero aquí dice que Dios nos dio autoridad de desmenuzar, hacer pedazo al diablo con nuestros pies, dice. Entonces, si nosotros no conocemos qué identidad tenemos, si nosotros no conocemos nuestra identidad, el diablo va a hacer lo que quiera con nosotros. Nos va a atemorizar. El diablo nos va a meter miedo. El diablo va a hacer y nos vamos a asustar. Hay un pasaje también en el libro de los Hechos, en donde habían personas que habían escuchado al apóstol Pablo, y no solamente escuchado, sino que habían visto lo que hacía el apóstol Pablo, y ellos salieron
a hacer lo mismo que el apóstol Pablo hacía. ¿Y qué era lo que hacía el apóstol Pablo? Ponía las manos sobre los enfermos, sanaban, ponía las manos sobre otros y estos recibían el Espíritu Santo, y eso les gustó a ellos. Hagámoslo. Ellos querían hacer negocio. Pero un día que estaban orando por alguien, el espíritu inmundo habló a través de esa persona, y esa persona les dijo: a Jesús conozco, a Pablo también, pero a ustedes no tenemos idea de quiénes son. Y los tomó, dice, el enemigo, y los amarrió, los hizo pedazos. Salieron arrancando, barrió con ellos. Pero cuando nosotros tenemos conciencia de quién somos y a quién pertenecemos, y qué es lo que el Señor nos dio, qué es lo que ganamos con su sacrificio, con su muerte, hermanos, el diablo está lejito de nosotros, lejos de nosotros. Si nosotros con la identidad del cristiano, respetando los códigos, mandamientos, estatutos y reglamentos, vivimos conforme a la identidad del Hijo de Dios, hermanos, el enemigo, lejos, no se acerca. El espíritu inmundo, el demonio, le dijo a Pablo: lo conozco, sé quién es, conozco a Cristo, me he arrodillado delante de Él, le he pedido que me deje libre, que no me mande a las tinieblas antes de tiempo, porque así dicen los evangelios. El diablo respeta, el diablo conoce a aquel que conoce su identidad, que tiene conciencia de su identidad. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. El concepto es extraído, real sacerdocio también es importado del Antiguo Testamento. Veamos qué dice Éxodo capítulo 19 y el versículo 6. ¿Qué era lo que Israel era para el pueblo de Dios? Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aleluya. Moisés está recibiendo de parte de Dios, y Moisés comunica al pueblo de Israel una nación de sacerdotes, un reino de sacerdotes. Esto era Israel para Dios, pero Israel perdió ese privilegio. Hasta el año 33 de nuestra era, Israel tenía ese privilegio, con hartos problemas, con hartas dificultades. Ellos tenían ese problema, ese privilegio. Pero debido a su rebeldía, debido también, cierto, a que sus líderes, la gente que gobernaba Israel, la gente que administraba en la casa de Dios, ejecutaron a quien él había enviado, al Mesías. Ahora la iglesia es un sacerdocio real. Ahora nosotros somos los sacerdotes reales. Ahora tú y yo somos los sacerdotes reales, y estos van a seguir siéndolo siempre y cuando se mantengan unidos al Rey Jesucristo. Amén. Siempre que se mantengan obedientes, siempre que se mantengan fieles a la palabra del Rey. Siempre que vivan conforme a lo que el Rey determina, que está aquí en su palabra. Un sacerdocio real no solo es un sacerdocio que pertenece y sirve al Rey, sino que también es un sacerdocio que ejerce dominio. Y esto se va a cumplir plenamente en el futuro gobierno de Cristo el Señor. Ya leímos Lucas 10:19, o 19:10, 19:10, 10:19, no, 10:19, donde Dios nos da autoridad. Tenemos autoridad. Pero esto es solamente el principio. Esto no es todo. Tenemos más adelante, de parte del Señor, nosotros una promesa de que va a haber algo muy especial. Leamos 1 Corintios capítulo 6, versículos 1 al 4. Ahí Pablo recibe también una visión, recibe una revelación, inspirado por el Espíritu Santo, dice lo que en el futuro la iglesia va a hacer. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro,
ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Wow. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Mira, voy a leer esta NBI, esta porción aquí. Dice, si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, algún problema de cualquier tipo dentro de la comunidad cristiana, del pueblo de Dios, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Cómo pueden ir delante de alguien que no conoce al Señor, que no teme a Dios, que no conoce sus reglas, sus normas, ir a que le dé solución? Eso está diciendo Pablo. ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Cuando Cristo venga, la promesa es que Él va a venir con su iglesia. No confunda, hay un arrebatamiento. El Señor está en las nubes, de allá con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel, con voz de trompeta. Va a llamar, nos va a arrebatar. Y vamos y nos juntamos con el Señor, juntos los que han muerto antes y los que estamos vivos, nos vamos a juntar en el aire con el Señor. Pero después, toda esa iglesia viene a reinar con el Señor. Y usted y yo vamos a reinar con el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Usted quiere ser hoy día gobernador? ¿Usted quiere ser intendente? Usted va a gobernar, yo voy a gobernar. Dios me va a decir. Capaz que me ponga gobernador de la séptima región. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Dice, juzgarán al mundo. Juzgarán al mundo. Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos o cosas insignificantes? Pero dice el verso 3, ¿no saben que aún a los ángeles los juzgaremos? Oh, los ángeles. Esos que tienen alita, que son santos. Pero hay santos que se rebelaron, perdón, hay ángeles que se rebelaron. Y nosotros vamos a juzgar a aquellos. Usted y yo vamos a hacer juicio a ellos. Los vamos a juzgar a ellos. ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran jueces o como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Gloria a Dios. Quedamos en real sacerdocio. ¿Qué sigue después? Nación santa. Nación santa. Vimos entonces el linaje escogido. Real. Ustedes son, ¿cierto? Sí, real sacerdocio. Y ahora vemos nación santa. Y esto también es importado desde el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 19 y el versículo 5. Ahí también el apóstol, verso 6. Ya lo leímos, pero leámoslo nuevamente. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Oh, gloria a Dios. Eso le decía Moisés por encargo de Dios al pueblo de Israel. Pero veamos que dice Levítico 19:2. También creo que repite lo mismo, si mal no recuerdo. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Lo repite Pedro en esta carta. Ojo, entre paréntesis, abro paréntesis. A partir del próximo domingo, si el Señor no viene antes, vamos a ver esta carta completa, estas dos cartas completas. Amén. Prepárese, empiece a leerlas. Vamos a ver todas estas cartas completas. Partimos entonces, esto es una introducción a las cartas del apóstol Pedro, que son dos.
Y veamos qué dice Levítico 20:26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Esto es frecuentemente repetido en la Biblia. Yo soy santo y ustedes tienen que ser santos. Esto no es optativo, ¿eh? La santidad no es optativa. Es más, el apóstol, por medio del Espíritu Santo, por el sacrificio de Cristo, ya empieza a nombrar santos a los que recién se habían congregado o se estaban formando las iglesias, ya sea de Corintios, Colosas, Filipos. Israel entonces, como decíamos más atrás, perdió un tiempo de ser el pueblo privilegiado. Si usted conoce la historia, si usted se mete un poco en la historia de Israel, sabe que ellos se sentían en ese tiempo. Si nosotros entendiéramos la cultura judía, si nosotros hubiéramos metido, vivido en el tiempo de la cultura judía, lo cierto es que ellos eran muy orgullosos de ser judíos, por eso. Porque Dios los consideraba privilegiados, nación santa, pueblo adquirido por Dios, real, sacerdocio, eran escogidos por Dios. Y según ellos, esto era un privilegio sola y exclusivamente para ellos. Y los demás, cualquiera sea su nacionalidad, no pueden ustedes, ni siquiera lo sueñen, ni lo piensen. Ustedes no pueden ser como nosotros, pero Dios sí lo pensaba. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Sí, Dios pensaba en usted. Dios se encariñó con usted. Dios se encariñó con usted, hermana. Dios se encariñó con usted, hermano. Dios se encariñó, aleluya. Y por eso lo eligió, lo escogió. Oh, gloria a Dios. Israel, como dijimos, por su desobediencia, por su rebeldía, por haber atentado en contra de la vida del ungido, del Mesías, de Dios, ¿cierto? Perdió ese privilegio de pueblo único y pueblo exclusivo de Dios. Esto a raíz de su incredulidad, hasta que ellos acepten el Mesías. Tenemos que decir al Mesías, tenemos que decir que esto es temporal, no es definitivo. Dios, entonces, ha trasladado este privilegio de Israel a la iglesia. Ese es el privilegio que tenemos. Esa es la identidad que tenemos. No lo olvide. Linaje escogido. Real sacerdocio. Pueblo adquirido por Dios. Alguien en una oportunidad, no sé por qué fue, y lo dijo así en un tono burlesco, ¿sí? Y dijo, ¿te creéis santo? No, le dije, no me creo santo. Soy santo. Porque Dios y su palabra así lo dice. Sí, era un amigo. Ahora te creéis santo. Y después, bueno, gracias al Señor, seguimos siendo amigos. Cuando llego a Santiago, me busca, conversamos. Y cuando yo le dije, y él me dijo, es que tú eras, y sacó todo lo que yo era porque me conocía, que se era. Yo lo escuché tranquilamente con toda la paz del Señor. Eras. Pero le dije, ¿y ahora? ¿O hace tiempo? ¿De cuánto tiempo me has visto tú? ¿Soy? No, ahora no. Entonces veme así, no como era antes. Por eso te digo, soy santo. Para Dios soy santo. De ahí él se calmó, y hoy día vuelvo a decir, cada vez que llego allá a la cuadra, de por allá, porque vivimos cerca, somos vecinos, y dice, hola Oscar, se llama Oscar también él. Aleluya. Qué privilegio tengo, hermano. Qué privilegio tiene. Hermano, como dije, Israel perdió esto. Ahora, nosotros no tenemos que jactarnos, enorgullecernos. Porque como dije recién, esto para Israel es temporal. Veamos lo que dice Romanos capítulo 11, desde el versículo del versículo 25 al 29. Aquí hay una declaración que nos va a hacer sentirnos, o no a hacer sentirnos, sino que a considerar que nosotros tenemos
si bien es cierto un privilegio, pero este privilegio es que tenemos que tomarlo con mucho cuidado, mucho temblor, mucho temor, con gratitud al Señor, pero con toda la santidad. Es un privilegio que el Señor me haya escogido. Es un privilegio que yo esté aquí ahora. Es un privilegio que usted esté ahora siendo parte del pueblo del Señor. Romanos capítulo 11, versos 25 al 29. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Aleluya. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Oh, gloria a Dios. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocable significa que Él no cambia aquello. Pero hay algo ahí que me llamó la atención. Ahora, Él dice que irrevocables, Él no se arrepiente, Él no cambia lo que dijo hace años atrás. Ahora, la promesa para Israel se inició allá con Abraham. Entonces, siempre las promesas venían desde allá. Abraham, Isaac y Jacob. Esos son los padres. A ellos le dice la promesa. Y por ellos, por la promesa que le hice a ellos, ustedes ahora son bendecidos. Pero ahora, por causa del Evangelio, ellos son enemigos nuestros. Ellos están apartados de Dios. Ellos están no apartados, sino que están en suspenso. No para siempre, están ahí. Va a llegar un momento en que Dios les va a quitar la venda. Hermano, compartía esto con mi esposa también, leyendo Israel, el Israel que hoy día conocemos. Seguramente usted ha visto cuando hay alguna noticia o algún reportaje acerca de Israel, y hay una comunidad de judíos que son llamados ortodoxos, unos que usan un sombrerito y que tienen unos rulos aquí, y eso. Ellos son pertenecientes a una religión que es la religión judía. Son religiosos judíos ortodoxos. Pero ¿sabe lo que me llamó la atención? ¿Sabe lo que me preocupó? Fue lo siguiente en esa lectura que hice en ese libro. Hoy día, una gran cantidad de judíos israelitas o de israelitas son agnósticos. Esa comunidad de judíos ortodoxos son un grupo muy minoritario, muy pocos. No me acuerdo cuánto es el número de habitantes de Israel, pero más o menos, cierto, anda como lo que son, no, son más que nosotros. Pero nosotros tenemos un 15% más o menos de evangélicos en Chile, lo que arroja, digamos, no sé, pues 1,5 millones, 2,5 millones de evangélicos. Y somos 18 millones, entonces por lo tanto habrían como 15, 16 millones de gente que no conoce al Señor. En Israel es algo similar. Es muy poquito, es más chico ese grupo de judíos ortodoxos. Y la gran mayoría, hay católicos, hay protestantes, pero la gran mayoría son agnósticos. Hicieron su propia religión. Digo yo, tremendo trabajo, pero para Dios no hay nada imposible. Ahí está la promesa. Un día van a ser llamados también. Un día les va a ser quitada la venda, un día se les va a levantar el castigo temporal que tienen ellos. Sigamos. Ya habían avanzado en esto. Aleluya. Y después de Nación Santa, ¿qué es lo que dice? Pueblo adquirido por Dios. Leíamos el verso 5 de Éxodo 19, Éxodo capítulo
19, verso 5. Dice, Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. mía es toda la tierra. Y veamos inmediatamente el título, en el Nuevo Testamento, Tito, capítulo 2, y el versículo 14. Tito. Hay una carta que se llama de Tito, así, ¿sí? Tito. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Gloria a Dios. Mira, esta versión la traje aquí, 2.14, ¿cierto? Dice, Él se entregó, Él es Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Gloria a Dios, dedicado. Es ese nuestro oficio ahora. Hacer el bien, dedicarnos a hacer buenas obras. ¿Y qué mejor obra, qué mayor obra es poder llevarle el Evangelio a aquellos que no le conocen? Hemos insistido con esto, hemos sido majaderos con esto, tanto el hermano Fernando como el que habla. Hemos insistido, hermano, en cuán necesario es que usted lleve el Evangelio a sus familiares en primer lugar. Ahora, el hacer buenas obras, hermano, incluye, partiendo en primer lugar por mi forma de ser, como decíamos, ¿cierto? El significado de identidad, mi forma de ser, cómo soy ahora en la casa, tengo la identidad, soy idéntico a Cristo, soy paciente, soy pacífico o soy acelerado, o me exalto muy rápidamente, o contesto muy violentamente. ¿Cómo soy? Soy hipócrita, estoy en un momento allá discutiendo con la cara agria y cuando llega alguien me sonrío y como parece que no, uy, ¿cómo? Si me están viendo, oye, si recién la vi, ¿viste cómo estaba allá adentro con la cara larga y ahora viene aquí con la cara sonriente, hermano? No te veo yo, no me ve mi esposa solamente, me ve el Señor. ¿Cómo soy allá? ¿Cómo soy en la intimidad? ¿Cómo soy con los míos? ¿Cómo es usted? Oh, gloria a Dios. Buenas obras. ¿Ven que soy hijo de Dios? ¿Ven que soy idéntico a Cristo? ¿Ven que pertenezco a este pueblo santo? En una oportunidad alguien me dijo, y no le obedecí, ¿sí? Me dijo, tápate los oídos, había hecho algo que le molestó y dijo, tápate los oídos porque voy a decir algo que no te va a gustar. Aleluya. Hermanos, en realidad, ¿cómo es nuestra acción? ¿Cómo nos comportamos con los cercanos? Porque tenemos que ganarlos a ellos. Mi esposa decía que a nosotros, ¿cierto? Tenemos que atraer. Cristo atraía a la gente. No hacía ninguna oferta, solamente hablaba de la palabra del Señor, pero la vivía también. Eso es lo que hacía atrayente el mensaje de Cristo. Gloria a Dios. Qué atractivo es el mensaje entonces cuando nosotros vivimos el mensaje. Qué atractivo entonces es el mensaje cuando nosotros aplicamos después de leer ese mensaje a nuestras vidas. Y con esa particularidad que tiene el mensaje de la palabra del Señor. Esa particularidad que hace que cambien nuestras acciones, cambien nuestras conductas, cambien nuestro modo de ser. Así vamos adquiriendo entonces esa identidad del pueblo de Dios, esa identidad de la nación santa. La particularidad que tiene la nación de Dios es que es santa. Son santas nuestras relaciones, son santas nuestras conversaciones, son santas nuestras comunicaciones, son santas las cosas que veo, que vivo, que pienso. Es santo. Somos especiales porque pertenecemos a Dios. Me he fijado, hermanos, que en los museos
he visitado algunos museos, y en particular en Vicuña hay un museo a Gabriela Mistral, en donde ahí se exhibe la casa que según dicen era su casa, ahí está su cama, ahí está su dormitorio, ahí hay un mueble, ahí hay un lavatorio, ahí hay un jarrito, ahí hay un balde, que eran las cosas que tenía ella para su servicio, para su aseo. El jarro, el lavatorio, el balde. He ido al Museo de Hierbas Buenas, en donde ahí también, ¿cierto?, hay un general que se llamaba Antonio Parejas. Y resulta de que ahí, en ese museo también, hay hay cosas, hay ollas, hay cosas que los soldados usaron y son de museo. Y sabe que si hay gente que compra cosas que se roban en los museos y tienen muy alto valor. Tal vez nosotros si yo tomara el jarro, que está en el museo allá de Vicuña, de Gabriela Mistral, y se lo mostrara a usted y le dijera, ¿usted sabe cuánto cuesta este jarro? Que es bonito, es enlosado, pero tal vez usted no creo que cueste tanto. Cuesta mucho, porque es una pieza de museo. Es una pieza de alto valor, tiene mucho valor. Ahora, ¿por qué ese jarro es importante? ¿Por qué esa cama es importante si es una cama? No es SIC, no es Rosen, no tiene el colchón tampoco, ¿cierto, Rosen? La marquesa es fierro, antiguo tal vez, ustedes claro, pero es importante, aquello tal vez no tenga ningún valor, pero es importante porque le perteneció a alguien famoso. Ese jarro es importante porque le perteneció a Gabriela Mistral. Esa arma es importante porque le perteneció a este prócer de la patria. Esa espada es importante porque le perteneció, la usó Bernardo Higgins. Es importante porque le pertenecieron a alguien famoso. Dios toma gente ordinaria, no le pertenecía a nadie. Toma gente sin ningún valor. Toma gente vil y despreciada, en el caso mío, despreciada, y porque Él las adquirió, porque Él con su sacrificio y su sangre las compró, cada uno de ellos tiene un valor incalculable, un valor especial, porque Él las compró, porque Él las adquirió con su muerte. Y sigue diciendo el versículo y termina así de esta manera, para que anunciéis. El que es idéntico, el que tiene la identidad de la nación santa, es una persona que tiene que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos llamó de las tinieblas el Señor. Nosotros tenemos que acudir también a buscar a los que están en tinieblas, a los que están perdidos, a los que tienen problemas, dificultades, a los despreciados, a los que no tienen ningún valor, a los que en realidad nadie da un peso por él. Tenemos que ir a aquella que nadie le da valor, a aquella mujer u hombre que no le dan ningún valor. Nosotros tenemos que darles el valor porque Cristo, el Señor, nos dio esa identidad que nos permite a nosotros transmitir un mensaje de luz, de salvación, de vida, de aliento, de fortaleza, de esperanza. Virtudes se refiere a excelencias. Virtudes se refiere a cosas importantes, particulares, y además de eso, cualidades que tienen mucho valor. Entonces, concluyendo, ya que somos creyentes, ya que somos ciudadanos de una nación santa, tenemos un nuevo principio de vida. Mi vida empezó hace 35, 36 años. Soy ciudadano de este reino, en donde Cristo es el Rey. Soy ciudadano. Soy de linaje escogido. Un nuevo acceso a Dios. Soy de real sacerdocio. Un nuevo gobierno. Y soy también una nación santa y también un nuevo dueño. Por lo tanto, puedo decir que soy un pueblo adquirido por Dios.
Esto, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, va a afectar la manera en que vive el creyente, y ese efecto lo veremos nosotros en lo que van a ser las próximas mensajes, como le dije, iniciaremos la próxima semana del apóstol Pedro, sus cartas. Hermano, esa es mi identidad, esa es tu identidad, esa es la identidad que el Señor nos dio. Eso somos, para Dios somos eso, linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa y pueblo especial, porque Dios nos adquirió, Dios nos compró, Dios nos dio un valor que nadie antes nos dio. Nos despreciaban, nos miraban mal, nos hacían la vida imposible, pero Dios, que hace todo posible, nos trajo a ser parte y ciudadanos de su reino. Amén. Que Dios les bendiga. Amado Señor, en el nombre de Jesús, gracias te damos, oh Dios amado, por esta tu palabra que hemos estado tratando y conversando en el día de hoy. Oh Dios, qué bueno es poder saber todo esto. Qué bueno es saber que, oh Dios mío, pertenecemos a un nuevo reino, pertenecemos a una nueva nación. Yo, por nacimiento, pertenezco a la nación de Chile, soy chileno, pero por el nacimiento espiritual pertenezco, aleluya, al reino de Dios, en donde tú eres el gobernante, donde tú eres el que gobierna mi vida, el que no solamente gobierna, no solamente me da instrucciones, sino que también te cuidas y guardas de mí y de cada uno de nosotros. Gracias, Dios mío, por cada uno de mis hermanos. Señor, que ellos puedan tener conciencia de quiénes son y a quién pertenecen. Oh, mi Dios, de quiénes son, en qué ciudad, en qué nación, en qué reino ellos están. Estamos en el reino de la luz. Estamos en esta nación que te pertenece a ti, Señor. Gracias, muchas gracias. Bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia, Señor, con esa bendición que solamente tú puedes dar. Y esta es por medio de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, hermanos. Dios les bendice. La oscuridad se iluminó con colores de perdón. ¿Cómo negar tu corazón que persigue en mi interior? Todo parecía perdido, vivía sin rumbo y sentido, pero tu amor me rescató. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo estoy. Ulala, rendido a ti yo libre soy. Ulala, rendido a ti yo libre soy.
La 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 la. Rendido a ti, yo libre soy. Tu reino está llamándome a una vida sin igual. Me atraes a tu corazón, ya no me resisto más. Toda devoción quiero darte y por convicción adorarte. Mi corazón es tuyo, Dios. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo estoy. La la, la la. Rendido a ti, yo libre soy. La la, rendido a ti, yo libre soy. La 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 la. Rendido a ti, yo libre soy. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo estoy. La la, rendido a ti, yo libre soy. La la, rendido a ti, yo libre soy. La 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 la. Rendido a ti, yo libre soy. La la, rendido a ti, yo libre soy. La la, rendido a ti, yo libre soy. Bien, con esta hermosa alabanza estamos terminando ya nuestra reunión. Yo sé que usted se ha gozado con los cánticos de alabanza que ha traído nuestro hermano. Nos estamos despidiendo ya. Nuestro pastor va a decir los días de reunión que están pasando allí. Ahí están pasando los días de Sí. reunión, que son el día martes, que son el día miércoles, que son el día sábado y que son el día domingo. Pero el día domingo tenemos dos horarios. Sí. 11:45, que es el horario del bloque infantil, y a las 17 horas que tenemos nuestra reunión general. Ahí están Amén. apareciendo, se los recordamos y estamos en deuda porque esta semana no pudimos hacer en el día acordado el estudio bíblico, y el día jueves fue también prácticamente imposible para algunos de ustedes conectarse, congregarse. Entonces tenemos lo del martes que pasó para este martes, así que prepárese porque hay bendición. Escuchar la palabra es bendición. Así que Amén. un abrazo, un beso y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dios les bendice. Gracias por estar ahí.